Continuando con nuestra programación, en esta segunda parte queremos nosotros siempre abordar temas de carácter social, de carácter político, que de alguna manera están vinculados también al quehacer educativo. Y en esta oportunidad, dado de que ya en una anterior programación hemos abordado otros temas de carácter político-social, en esta oportunidad vamos a abordar un tema que nos parece fundamental y que tiene que ver precisamente con una ley que ha generado bastante polémica, la ley número 157, que un par de días atrás ha sido promulgada por el presidente y que al decir de algunas organizaciones esto traería dificultades en cuanto a las desventajas que podría representar para los que ostentan hoy la pequeña propiedad y que de pronto a raíz de esta conversión podrían, ¿no es cierto?, poner en riesgo esa pequeña propiedad. Y para hablar de este tema, que nos va a dar un contexto mucho más amplio, estamos con el abogado Leonardo Tamburini. Él es director ejecutivo de ORE, que es la Organización de Apoyo Legal y Social allá en el Oriente. Leonardo, buenos días, bienvenido a nuestra programación. Muy buenos días, Wilmar. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia. Teníamos prevista la participación del senador Branko Marinkovic, pero lamentablemente él en este momento está teniendo una reunión, se nos dice, y probablemente se demore o no pueda ser posible su participación. Sin embargo, nosotros queremos tocar este tema porque nos parece fundamental. Y en este tema queremos que un poco nos des un contexto sobre lo que al parecer no tuvo mayor trascendencia, pasó muy rápido por el Senado Nacional, se aprobó y prácticamente ya es una ley porque recientemente ha sido promulgada por el propio presidente. Estamos hablando de la ley 157, que es la ley, ¿no es cierto?, de la conversión territorial. Adelante, por favor, Leonardo. Sí, bueno, en realidad no, el número 157 es del proyecto, ¿no?, de ley. Ajá. Ahora el presidente Rodrigo Paz la ha promulgado aquí con los sectores agropecuarios medianos y grandes. Y no sabemos el número que lleva correlativo, pero el número 100 se le dijo ley 157, pero en realidad era el número del proyecto de ley. Es una ley que tiene como único objetivo eh, que a través de un trámite administrativo ante el INRA, quienes detentan o que tienen una pequeña propiedad, puedan voluntariamente convertirla en mediana o gran propiedad, ¿no? Es decir, cambiar de tipología o de clasificación de la propiedad agraria. Y esto supone digamos, en sí mismo una transgresión constitucional, porque en este momento, bueno, en este momento yo digo, los pequeños propietarios no pueden realizar este trámite porque tienen una garantía constitucional establecida en el artículo 394, parágrafo 2, que declara que la pequeña propiedad, en su beneficio y para su garantía, es inembargable. Y el paso de la pequeña a la mediana propiedad significa no solamente un cambio, supuestamente un cambio de actividad productiva, de una actividad productiva que tiene que ver con el autosustento o el proveerse de lo mínimo indispensable para la vida del campesino, de la familia campesina, a pasar a una actividad en donde se produce para el mercado, con medios técnico-mecánicos, etcétera, sino que además la propiedad pierde la condición de inembargable, la pequeña, y pasa a poder ser, digamos, embargable, es decir, se puede activar capital en entidades financieras porque la propiedad puede ser tomada a través de gravámenes, como por ejemplo la hipoteca, ¿no? Entonces es un mecanismo, el declarado por el proyectista, sobre todo el que más ha difundido este proyecto, es el senador Branko Marinkovic, y los sectores propietarios medianos y grandes que dicen que ellos actúan en beneficio del campesino que no tiene otros medios ni otros recursos para poder acceder a capital y capitalizar su producción, sino a través de la hipoteca de sus pequeñas propiedades. Y la otra cosa, la otra realidad es que la que ellos declaran es que en muchas pequeñas propiedades ya existe una producción grande y no corresponde, digamos, o no se condice la actividad productiva que se está realizando en este momento con la clasificación que tuvo o que le dio el INRA en el saneamiento, ¿no?
Sin embargo, digamos, para realizar esto hay que, una de las dos, hay que hacer o una modificación de la constitución política del Estado, ¿no? Despojando a la pequeña propiedad de su carácter inembargable como patrimonio familiar, o discutir una ley de reclasificación de la propiedad agraria, que ese sí es un mandato de la Constitución, pero que esta ley no es extremo, digamos, esta ley solamente es un mandato expreso al INRA para que pueda modificarse esa condición. Ajá. Entonces lo que nosotros vemos y la gran preocupación es que puede, por un lado, a los campesinos que tienen una pequeña propiedad, en el caso que muy entusiasmados puedan recurrir a las entidades financieras, en el caso de que le vaya mal en su producción, la puedan perder, como sucedió y sucede y sucedía en anteriores tiempos, claro, a través de mecanismos ilegales, pero igual las pierden y no las puedan recuperar. Y por otro lado, que grandes propietarios que tenían grandes extensiones de tierra las hayan subdividido en pequeñas propiedades, claro, y en este momento tienen grandes emprendimientos agropecuarios que esta pequeña propiedad les sirvió para poder sanear la tierra y no perderla, pero para su actividad productiva ya no les sirve más, entonces necesitan despojarse de la condición de patrimonio familiar inembargable y la propiedad ser utilizada para que pueda ser hipotecada. Y toda esta, Wilmar, es una realidad netamente del Oriente, por eso el senador Branko Marikovic ha estado al frente y está al frente de otro proyecto de ley que ahora ha entrado también al Senado, que tiene una dirección ligada también a esta realidad, la cala del Oriente, la de la gran producción, y es por eso que en la CAO y los medianos y grandes propietarios son los principales impulsores de estos proyectos, no las federaciones campesinas, no los pequeños propietarios y no un conjunto de actores agrarios que están ligados a la propiedad comunitaria o a la propiedad colectiva, ¿no? O perdón, a la pequeña propiedad. Porque además esta ley que se ha aprobado tiene un impacto negativo en Occidente también, ¿no? En Occidente, sobre todo en Chuquisaca, en donde muchas comunidades han sido tituladas en una doble condición, ¿no? Han sido tituladas individualmente para las familias, pero en el contexto de una comunidad, en donde incorporar el elemento de la mediana y de la producción de escala con posibilidades de ser embargada puede llegar a romper y tener impactos negativos en una comunidad campesina que tiene otra lógica y otras normas y procedimientos propios que también están reconocidos por la Constitución. Entonces, por eso ha habido digamos, estamos hablando que se están tocando los principales parámetros y elementos que sostienen la reforma agraria desde el año 53 y que no ha tenido ningún tipo de debate, que han sido aprobadas por diputados y senadores suplentes en gran medida. Y claro, ha pasado desapercibida porque se sabe que, digamos, tienen observaciones o vicios de inconstitucionalidad flagrantes. Ujú. Bueno, en todo caso, en este ámbito estrictamente legal, que hay una interpretación, tú bien lo decías, que el 394 de la Constitución Política del Estado establece la indivisibilidad de la pequeña propiedad y además por tener un carácter de patrimonio familiar se constituye en inembargable. Sin embargo, al haber esta conversión, ¿no es cierto?, ya dejaría, digamos, de encajar a este impedimento establecido por el 394, pero en todo caso, este tema de carácter legal seguramente va a derivar, ¿no es cierto?, en una acción de inconstitucionalidad abstracta o inconstitucionalidad concreta, ya lo verán seguramente en su momento quienes están en contra de esta normativa, porque no eres solamente tú, sino hay muchas otras organizaciones e instituciones que han salido al frente para de pronto denunciar este riesgo de esta norma para precisamente que puede permitir más adelante nuevamente la acumulación de tierras en manos de pocos. Sin embargo, algo que me llama la atención en el ámbito un poco ya de carácter social, de pronto este proyecto de ley que tengo en mis manos, Leonardo, data prácticamente del año 2023-2024, es decir, este proyecto de ley ha sido propuesto en la anterior legislatura
por los anteriores legisladores, diputados, y este proyecto de ley ha sido aprobado ya en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura. Y lo que ha pasado recientemente es de que ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, algo que ya había sido aprobado en la anterior legislatura en la Cámara de Diputados. Es más, es lo que nos llama la atención. Tú decías de que uno de los impulsores es precisamente el senador Branko Marinkovic, pero en su momento quienes impulsaron este proyecto no estaban vinculados directamente, digamos, a Branko Marinkovic, ni mucho menos, sino fueron precisamente algunos sectores aparentemente sociales, ¿no es cierto?, que ya lograron su aprobación, ya lograron su consideración en la Cámara de Diputados. ¿Cómo interpretas esto de pronto que haya nacido en la anterior legislatura? Bueno, en primer lugar, no es para nadie, digamos, ajeno a que las cámaras, o bueno, la composición anterior de las dos cámaras tenía mayoría campesina en algunos casos, o por lo menos de extracción social, y que han aprobado múltiples, o han intentado aprobar, porque esta no llegó a aprobarse, múltiples normas que van en contra de sus propios sectores. Digamos, o sea, yo creo que desde lo que sucedió con el TIPNIS y varios otros conflictos sociales, el MAS, desde sus núcleos más duros, se enfrentaron a sus propios hermanos y contradijeron sus propias reivindicaciones y la propia Constitución, que ellos mismos fueron los artífices junto con otros sectores sociales para aprobar. Digamos, eso no es para nadie, no es que antes gobernaba la izquierda absoluta y ahora vino la ultraderecha. Entonces eso no es así, digamos. El que dice eso o está mintiendo, no vivió en Bolivia todos estos años, ¿no? La lucha de los sectores sociales para mantener y defender las reivindicaciones de la Constitución y de las convenciones internacionales de derechos humanos se estructuró de antes del MAS, fundamentalmente durante buena parte, la última sobre todo del gobierno del MAS y del gobierno de Arce en particular, y en la actual, ¿no? Entonces, a mí no me extraña absolutamente para nada. Si han aprobado, digamos, decretos que van en contra de la consulta, se han llevado adelante proyectos en contra de la consulta libre, previa e informada, se han aprobado leyes que permitían digamos, la implementación de más transgénicos en la producción agroindustrial. Ese ha sido el gobierno de Evo Morales en alianza con los sectores productivos del Oriente, digamos. Entonces eso para mí no tiene ningún tipo de sorpresa. Pero a mí lo que me parece muy importante es recalcar que no se trata solamente de una interpretación, ¿no? Además de lo que textualmente establece la Constitución y lo que textualmente vienen afirmando los impulsores de este proyecto, sino que además la justificación que tiene este proyecto es la justificación que tuvieron los sectores de oposición en la Asamblea Constituyente, en la Comisión de Recursos Naturales, que presidía el doctor Carlos Romero, cuando se discutió este artículo en particular, que después fue el 394, ¿no? Y aquí los sectores, precisamente con una redacción idéntica, propusieron, y que quedó como informe de minoría, justificaron y redactaron un artículo igual que no logró la mayoría en la comisión y por supuesto no pasó a ser texto, no fue refrendado, y que sostenía los mismos argumentos, digamos, ¿no?, que sostienen estas personas, que no hay acceso al crédito, que la pequeña propiedad desde hace tiempo no corresponde a esa clasificación en términos de superficie a la que establece el decreto ley 3464 de reforma agraria del año 53, etcétera, etcétera, que todos los que estamos ligados a esta temática conocemos y venimos insistiendo en que se concerte en la Comisión Agraria Nacional una nueva ley de reclasificación de la propiedad agraria. Pero lo han hecho de esta forma, yo diría a lo Evo Morales, metiéndole nomás, atropellando la Constitución y metiendo un artículo que no logró la mayoría en la comisión correspondiente, no fue incluida en el texto constitucional
y no logró un referéndum porque la Constitución tiene un doble o triple candado, que es el de la incorporación de los informes, la aprobación en comisión, la aprobación en plenario y el referéndum del año 2009 que todo el pueblo boliviano con un 61% aprobó. Entonces, estos artículos para poder ser tocados necesitan de una modificación en ese escenario, ¿no? Entonces, el espíritu del constituyente fue proteger la pequeña propiedad, declararla patrimonio inembargable, declararla indivisible y estableció el mandato de una ley de reclasificación de la propiedad agraria. Estas personas no han hecho absolutamente nada, han repuesto la discusión del 2006 y han hecho prevalecer en una ley lo que habían, digamos, no habían podido aprobar en la Comisión de Recursos Naturales a través de esta ley, ¿no? Entonces, eso lo que nos parece también es una doble transgresión constitucional, que por supuesto varios de los activistas, personas que somos estudiosas de esta temática de hace muchos años. Yo he participado desde la discusión de la ley INRA en el año 96, su reglamentación, la 3545, hemos trabajado en la Comisión de Recursos Naturales, conocemos bien a fondo estos planteamientos y nos parece realmente que no es solamente una cuestión legal, sino también una cuestión económica y una cuestión social que debe ser abordada y que no puede ser aprobada así bajo cuerda con una ley como esta, digamos, flagrantemente inconstitucional. Y hay reacción social, digamos, porque viene una marcha desde Pando que ha salido de tres federaciones de campesinos, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Pando, la Federación de Bacadíes y la Federación de Madre de Dios, ¿no? Que han marchado en otros años precisamente para modificaciones en el campo agrario. Ujú. Esta marcha ya está en curso. Sí, salió hace unos 4 días más o menos. Bien. Ahora, a mí no me parece un detalle menor, Leonardo, me parece también bastante significativo. Tú lo has dicho desde tu propio punto de vista. Sin embargo, me parece muy preocupante el hecho de que este proyecto de ley haya tenido un origen en la anterior legislatura. Claro, de pronto, digamos, Branko Marinkovic, en un uso habitual que suele hacerse, ¿no es cierto?, como senador o como diputado, ha capitalizado, si vale el término, esta norma, pero el origen en realidad viene desde hace años atrás. Pero que hay Y una, discúlpame, Wilma, pero que hay una alianza entre los sectores de hace muchos años. O sea, el sector, digamos, ahora porque es Branco, porque es un tipo muy emblemático y digamos, estigmatizado también su nombre en el anterior periodo, pero los sectores agropecuarios grandes han cogobernado con el MAS durante 20 años. No sé cuál es la sorpresa. ¿Cuál sería la sorpresa? Si eso es el hecho de que así. en la pasada legislatura, ¿no es cierto?, ya haya sido aprobado, digamos, en diputados y ahora prácticamente se está ratificando, más la habilidad del senador Blanco que ha capitalizado esta norma, y claro, llama la atención algo que me parece interesante, el hecho de que si la ley es de beneficio para los sectores sociales, ¿no es cierto?, del área rural, hubiera sido, digamos, promulgada con la participación de ellos. Sin embargo, nos llama la atención que la promulgación al mismo tiempo de esta norma haya sido ya con el sector empresarial del agroindustrial. Mira, eso tiene una explicación también. Este proyecto de ley fue retocado, o sea, no es el original. El original era que se podía hacer este cambio, ¿no? Igual nunca fue aceptado, o sea, nunca fue planteado ante las organizaciones campesinas ni promovido por las organizaciones campesinas. Es una propuesta que salió del sector privado y de los sectores, digamos, que tienen, como digo, que tienen grandes propiedades, pero que para el saneamiento las convirtieron en pequeñas para no perderlas, digamos, ¿no? Y para que puedan ser reconfirmadas en saneamiento y ahora no les sirve porque necesitan hacer inversiones y necesitan la tierra para poder jalar crédito. Pero
este proyecto fue retocado, ¿no? En la Cámara de Cosas y se le quitó digamos, había un artículo que planteaba que para poder hacer esta conversión se necesitaba que la propiedad demuestre que tiene una producción acorde a lo que es una mediana propiedad de acuerdo a la clasificación de la ley INRA, del artículo 41 de la ley INRA, que establece que necesariamente una mediana propiedad, para ser considerada como tal, porque si no se la voltea o se la revierte por incumplimiento de la función económico-social, tiene que tener producción para el mercado y utilización de medios técnico-mecánicos, ¿no? Eso dice la clasificación. Por eso, le han quitado este artículo, ¿no? Esta condición, si usted quiere volverse mediano propietario, necesita demostrar esto, pero por otro lado le han agregado un artículo que no existía, que es la verificación de la función económico-social en 10 años, cuando eso está en contra también de la Constitución, porque está muy bueno que yo tenga una propiedad de 10.000 hectáreas subdividida de a 500, ¿no? Todas pequeñas propiedades ganaderas, y en 10 años nadie me va a tocar mi propiedad, no me la van a entrar a verificar si yo estoy cumpliendo o no la función económico-social. Entonces es un mecanismo también de acaparamiento, porque es el único mecanismo que tiene el Estado para poder revertir o recuperar tierras, es la de la verificación de la FES. Y si vos no tenés FES, perdés la propiedad porque es la condición para mantenerla. Entonces este proyecto no es el que se aprobó en la Cámara de Diputados en la gestión anterior. Se le ha agregado un artículo que es este de la verificación en 10 años de la FES y se le ha quitado la obligación de demostrar de que, bueno, es efectivamente una mediana propiedad en producción. Ah, muy bien. Bien, esa es una puntualización importantísima. Entonces, ¿a dónde? ¿Qué es lo que se avisora definitivamente? Hoy por hoy el gobierno nacional estaría prácticamente siendo funcional, desde tu punto de vista, al empresariado agroindustrial cruceño. No, pero este gobierno está todo compuesto por este sector. Tiene ministros, viceministros, directores del INRA, etcétera, etcétera, que vienen de ese sector. Son ellos los que están gobernando en este momento, no es que son funcionales, son ellos. Entonces, todos los ministros del área de planificación, tierra, desarrollo rural, gobierno, etcétera, vienen del sector privado empresarial, fundamentalmente del Oriente, ¿no? O sea, Entonces, es evidente que son ellos los que están gobernando en este momento, no es que sean funcionales. ahora, ¿qué es lo que avisoras tú definitivamente? Se va a acudir, tú has dicho, y hay una movilización en curso, son, nos decías, 3, 4 días atrás que ya han partido de este pando. Ahora, esa es una medida de carácter social en los hechos, y se está visibilizando la posibilidad de acudir al TCP, al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que se viene de acá en adelante? Esta semana que viene va a haber un evento importante de las organizaciones indígenas y campesinas acá en Santa Cruz, ¿no? De carácter nacional. Y ahí se van a evaluar las acciones. Una de ellas es un recurso abstracto de inconstitucionalidad y probablemente, como te digo, en el caso de que sucedan situaciones en comunidades, sobre todo en la zona andina, que están tituladas con esta doble condición que establece la Constitución, tituladas en una comunidad, pero a familias, digamos, a título individual. En el caso que se lleguen a presentar, también las comunidades presentarían recursos de inconstitucionalidad concreta, ¿no? Esas son las acciones legales que se están pensando. El problema es que el TCP está sin quórum en este momento, Ajá. está con problemas de funcionamiento, entonces creo que va a haber una acumulación sobre todo más social que novedades jurídicas porque tenemos que esperar eh, qué sucede con el tribunal, digamos, está prácticamente un poco neutralizado en su Claro. funcionamiento. Y en el ámbito social, ya que se tiene una movilización, lo menos que se podría hacer desde este escenario, desde esta reunión al que se están convocando en días más,
sería sumarse, o lo más probable es que se vayan a No lo sumar, sé. o qué es lo que más o menos tú Sí, estás proyectando. no lo sé porque yo no estoy en la organización, son las organizaciones las que nos han comunicado que se van a reunir de emergencia 2 días y lunes y martes creo que es, o miércoles y jueves, algo así acá. Y, y bueno, ahí está la nueva CIDOP, digamos que recién ya tiene un directorio unificado. Eh, la, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas también, varias organizaciones campesinas, activistas ambientales, y probablemente se plieguen a la marcha o generarán otras movilizaciones sociales en otros puntos para después converger, pero no, te estoy hablando de conjeturas, no lo sé, no estoy en la organización de ese evento, lo que darán pleno respaldo a esta marcha que viene desde la Amazonía. Ajá. No, desde luego, el hecho de que, digamos, no es necesario participar o no, pero sí nos hace prever de que teniendo ya una movilización, esta otra, como tú bien dices, podría derivar o en sumarse o en hacer otro tipo de movilizaciones, pero lo menos que podrías hacer es quedarse indiferente y solamente, Sí. digamos, perfilar recursos jurídicos ante un TCP que, como tú lo decías, está prácticamente neutralizado. Sin embargo, también, y esto hay que puntualizar para toda la opinión pública, y es lo que queríamos conversar, ¿a qué se debe una reacción social que ha existido en contra de esta ley y sobre todo varias organizaciones no gubernamentales que también han salido al frente? Se debe precisamente a que realmente existen elementos que van a ir a perjudicar al sector social supuestamente al que estaría beneficiando esta ley. Leonardo, te agradezco por tu participación y estaremos haciendo un seguimiento a este tema que de pronto se podría, digamos, perfilar como otro frente, digamos, del gobierno que tenga que atender también como un conflicto social. Un abrazo, Leonardo. Muchas gracias a vos, Welmar, y un gusto muy grande poder haber participado en este programa. Gracias. Ahí teníamos la palabra también de Leonardo Tamburini, él es abogado investigador, director ejecutivo de ORE, de la Organización de Apoyo Legal y Social allá en el Oriente, y precisamente este puede constituirse un nuevo frente de conflicto para el gobierno nacional. Nos hubiese interesado contar con la participación, se comprometió inicialmente, pero de pronto a partir de una reunión no ha podido estar en esta entrevista el senador Branko Marinkovic, que también a este último tiempo digamos, ha capitalizado este proyecto de ley con algunas modificaciones, como nos ha descrito Leonardo, pero al final lo ha presentado, ¿no es cierto?, como una forma de impulsar para que la pequeña propiedad o los dueños de las pequeñas propiedades puedan acceder a un crédito también. Bien, de esta forma ya hemos llegado al final de nuestra programación. Nos despedimos, será pues hasta el próximo fin de semana. Buenos días, permiso. Porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Un programa de educación.